presenta. Nos preocupa nuestro futuro como planeta, como país, como sociedad y como individuos. ¿Es el futuro algo que simplemente nos ocurre o es algo que nosotros vamos construyendo? Hoy hablaremos de la prospectiva y otras herramientas que nos permiten prepararnos para un futuro mejor. Acompáñenos a un programa más de Realidades. A todos nosotros nos preocupa nuestro porvenir individual, el de nuestra familia, el de nuestro país y el de todo nuestro planeta. Salomón Basbás, ¿pensar en el futuro es una necesidad del hombre? Sí, pensar en el futuro es una necesidad del hombre. Todas las acciones del ser humano están orientadas para ver lo que va a suceder en el futuro. Los motivos de su conducta, de una sociedad, de la humanidad o de una propia persona, son para saber qué va a pasar en el futuro. Pensar en el futuro reduce el riesgo de error. Pensar en el futuro nos hace ser mucho más asertivos hacia dónde vamos. De todos esos futuros posibles y de los deseables que tratamos de obtener cuando enfrentamos el conocimiento del futuro y de aquellos que son incluso totalmente indeseables, se ocupa no solamente la ciencia, sino también la creación literaria. Héctor Chavarría, ¿qué hace la literatura para jugar con el futuro? Si quisiéramos poner un ejemplo de cómo trabaja la ciencia ficción para hablar del futuro, tendríamos que hablar de que la ciencia ficción no hace profecías. Los escritores de ciencia ficción, ninguno de nosotros tiene una bola de cristal que nos permita ver qué es lo que va a ocurrir. Todo escritor de ciencia ficción que quiera hacer una buena obra de literatura tiene que documentarse y tiene que hacerlo bien. Si pensamos en un ejemplo clásico y de un escritor clásico, podríamos hablar de Julio Verne. A Julio Verne se le ha llamado el profeta de la ciencia ficción, porque habló de máquinas fantásticas para su tiempo, habló del submarino, del dirigible, de buques inmensos, construidos totalmente de hierro, propulsados por vapor, en fin, habló del viaje al centro de la Tierra, habló de un viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna, y al paso del tiempo, las cosas que Verne predijo, entre comillas, se hicieron, sistemáticamente se fueron haciendo realidad. Pero lo que ocurre con Verne, lo que ocurría con Verne, es que él era más que un profeta, definitivamente no era un profeta, era un extrapolador. Él se documentaba y conocía la historia. Pedía la ayuda de asesores, de científicos, de matemáticos, para poder hacer cálculos como el de en su novela de la Tierra a la Luna. Cuando se habla del Nautilus, por ejemplo, se piensa inmediatamente que fue una creación de la fantasía de Verne. Y mucha gente ignora que en 1800, 60 años antes de que Verne escribiera 20.000 leguas de viaje submarino, se hizo un submarino operativo y fue probado precisamente en Francia, en el río Sena.
fue aprobado ante una comisión de generales de Napoleón por un norteamericano, Fulton, y él demostró que el submarino no solo era operativo, sino podía servir como arma de guerra. Los militares franceses de entonces no le hicieron gran caso, pero esto quedó consignado. Una de las cosas curiosas es que Fulton bautizó a su submarino como Nautilus. De hecho, el Nautilus de Verne es el segundo Nautilus. Hay un tercer Nautilus, también real como el primero, que fue el del almirante Rickover. O sea, Rickover abogó por la construcción de este submarino, que fue el primer submarino nuclear operativo. Entonces la ciencia ficción extrapola, básicamente. La fantasía, bueno, la fantasía puede crear futuros de todo tipo, imaginarse futuros de todo tipo, pero la ciencia ficción seria, cuando se escribe en serio, extrapola. Quizás una de las novelas más famosas que ha extrapolado un futuro, y un futuro aterrador, y un futuro que a mucha gente le ha preocupado, es Un mundo feliz de Aldous Huxley. En esta novela, Huxley nos presenta un mundo que muchos no estamos tan seguros que quisiéramos. ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo fundamental de este futuro que imagina Huxley? Bueno, la novela es Un mundo feliz, la publicó en 1931. Entonces, en ese momento, realmente estaba haciendo unas predicciones del futuro, de muchas cosas que ocurrieron después en muchas sociedades. Lo más aterrador de esto es que es la pérdida de libertad y la pérdida de individualidad del ser humano a través, bueno, en el caso que explica Huxley, de ingeniería genética, de inducción, de manipulación mental, postnatal, en fin, toda una serie de factores que va analizando muy interesantes en la novela, por los cuales se puede controlar al individuo. Claro, la experiencia es aterradora, es la anulación pues de la esencia de la vida, ¿no? de la capacidad de elegir, de la libertad. Entonces, 27 años después, plantea realidades que realmente pues, se han dado ya en nuestro mundo. O sea, tanto el uso pues, de algún tipo de medicación, que era en lo que realmente estábamos pues, basando quizá la plática, como se podría considerar un poquito parecida al Soma, que proporcionaba pues, felicidad a las gentes. En todo esto es el tema que me interesó, y el punto que yo veo importante en la obra de Huxley es que él plantea la pérdida de la libertad. Hay personas que opinan diferente, ¿no? Pero yo considero, sí, que realmente pues la libertad, la capacidad de elección del ser humano, sobre todo en unos puntos, en unos instintos básicos, pues es lo crucial para poder sobrevivir y para poder plantear pues un futuro posible que sea deseable a un nivel instintivo y básico para el ser humano. En este mundo de necesidad de conocer el futuro, en este mundo donde la literatura juega a definir el futuro, para encontrar el futuro más deseable, los futuros más deseables, y prevenir aquellos que no son indeseables, necesitamos algo más. Y ese algo más es una disciplina nueva que se llama la prospectiva, de la cual la mayoría de nosotros no hemos oído hablar. Jorge Cubría, ¿qué es la prospectiva? Bueno, la prospectiva es una disciplina que pretende ser ciencia para decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Si lo que va a pasar en el futuro no es muy bueno, pues tratar de que no pase. Y si es bueno, pues tratar de que suceda. No es lo mismo que futurología. Futurología es una palabra muy fea. Se piensa que es adivinar mágicamente. La prospectiva sería inferir en base a datos. Entonces se tiene una serie de variables. Si estas variables no cambian, pues lo que se espera para el futuro sucedería. ¿Por qué no se había tenido antes la prospectiva? Pues porque la gente no tenía tanta conciencia de cambio. Hoy en día lo que sí realmente podemos creer es en el cambio. Vivimos un siglo de tremendos cambios muy drásticos. Cambian los valores, cambian las actividades del hombre, cambian las creencias. Antes los cambios eran muy lentos. Una persona a lo largo de su vida podía nacer y morir más o menos con los mismos valores. La gente le preguntaba a los ancianos
cuál era la verdad, y los ancianos contestaban, ¿cómo labrar la tierra? Y el nieto labraba la tierra como el abuelo. Pero hoy en día el nieto va a la universidad y dice, no, abuelito, allá en la facultad de agronomía me han dicho que las cosas son diferentes. ¿Cómo conquistar a una mujer? El abuelito pues decía, pues mira, dile, farolito, que alumbras apenas mi calle desierta, y ya verás que cae a tus pies. Y pues ya no funciona eso. Diría, no, abuelito, esto no es así, ¿verdad? Entonces hay cambios muy drásticos. La futurología trata de ver, no, la prospectiva trata de ver cómo enfrentarse a los cambios. ¿Qué podemos decir acerca del futuro? En un libro que habla sobre el futuro, Isaac Asimov nos dice que lo único que podemos decir sobre el futuro es que no podemos decir nada sobre el futuro. Es una manera bastante fea de empezar un libro, sobre todo en que se va a hablar sobre el futuro. Solamente se puede hacer cuando ya tiene uno 218 libros en sus saberes y tiene uno mucho prestigio, como Isaac Asimov, ¿no? Pero nos plantea una especie de parábola, la parábola del elevador, ¿no? El reino de esta tierra en verdad es similar al reino de los elevadores, o el reino de la prospectiva. Si nos presentaran una instantánea, una fotografía de Nueva York, y no tuviéramos más datos que esta fotografía, y tuviéramos que inferir cómo podría ser la sociedad en esos rascacielos, si nos presentaran la fotografía a principios de siglo, o en el siglo pasado, o hace 2 siglos. Entonces, ¿qué pensaríamos? Sin pensar que hay elevadores, sin ese dato, pues diríamos, unos edificios tan altos, seguramente la gente que vive hasta arriba ha de ser la clase socioeconómica más baja. Qué flojera subir hasta arriba. La clase socioeconómica alta tiene que vivir abajo, en el primer piso, donde no tiene que subir. Y después se harían clases sociales de acuerdo con los diferentes estratos, cuando que sabemos que es al revés. Los departamentos más caros son los de más arriba. Y luego, ¿cómo se comunicarían las diferentes clases sociales? Pues se tendrían que hacer puentes, y para subir los alimentos pues se tendría que tener algunos niveles donde fueran bodegas, otros que fueran parques para poder descansar, para subir hasta arriba. En fin, por no tener en cuenta el dato de que el elevador pudiera existir, entonces se tendría una visión totalmente distorsionada en base a un dato. Entre más datos se tenga, más fiabilidad habrá en poder ver qué va a pasar en el futuro para hacer un futuro deseable. Y a ese tema vamos a volver con usted después de una pausa. El futuro representa una vida mejor para todos o una vida mejor para unos pocos y una vida peor o igual para los más. ¿Cuántos seremos y qué vida podemos darles a esos tantos? Quizás una de las grandes preocupaciones sea la sobrepoblación. Y yo quisiera centrar esos números de los que nos hablan Salomón, de cuántos miles de millones de personas van a vivir. Hace algunos años un grupo de geógrafos internacional dijo que la Tierra daba, bien administrada, los recursos naturales, la tierra arable, para alimentar a 13.000 millones de habitantes. Por aquel entonces éramos 3.500 millones o 4.000 millones, y la gran mayoría padecía problemas de nutrición, por no decir que muchísimos millones padecían, como hoy padecen, hambre.
Sin embargo, esperamos que esos 13.000 millones se alcancen relativamente pronto. Según estudios de la asociación de la World Future Society, para el año 2030 vamos a ser 9.000 millones de seres humanos. Casi el doble que hoy. Casi el doble que hoy. Claro que van a crecer de diferente manera, crecerían en los países como Europa, pues crecerá el 10%, en Norteamérica el 35%, Latinoamérica 75% y países africanos el 300%. Esta cifra de los 13.000 millones, según las tendencias actuales y según la asociación, vamos a llegar en el año 2100, vamos a llegar a 13.000 millones de habitantes en el planeta. La gente se sigue reproduciendo. Pero ¿qué tan confiable es esto? Yo pienso en los límites del crecimiento del Club de Roma, que fue uno de los primeros grupos de prospectiva, donde se reunieron una serie de personajes más o menos importantes para decir, y a mí muchas veces los futurólogos o los prospectivos, sobre todo cuando predicen catástrofes, no dejo de imaginarme que son como el medio pollito que avisaba que el cielo se iba a caer. Pues quién sabe, porque si hace 20 años se nos hubiera dicho que no íbamos a circular durante 1 o 2 días, hubiera parecido una fantasía inadmisible, ¿no? Y hoy en día pues vemos que muchas veces las predicciones se hacen realidad y hoy en día está el cielo de México muy sucio y muchas cosas así. La gente muchas veces no cree en lo que va a pasar en el futuro. Si se dice que se tiene una alberca con lirios y que se va a reproducir cada día al doble y que en 30 días se llegará al límite, uno le pregunta a la gente en qué día va a llegar la cantidad de lirios a la mitad y dice, no, pues por lógica son 30, pues al día 15, no es cierto eso, se va a llegar a la mitad al día 29 y entra uno a cenar y sale de cenar y se da cuenta que la alberca está llena de lirios. Entonces dice uno, ay, pues ya hace ratito, ¿cómo es posible que en 1 hora se haya juntado lo que en 29 días se juntó? Y eso es lo que pasa, ¿no? Ya estamos seguros que lo único que hay son cambios. Tenemos que enfrentarnos a los cambios. Creemos ya en el cambio. Hay una serie de advertencias en la ciencia ficción. En este momento recuerdo dos ejemplos llevados al cine. Edicto ZPG, o sea, por las siglas en inglés de cero crecimiento de la población, y Hagan Sitio. Hagan Sitio, que fue llevada al cine con el nombre en inglés de Soylent Green, y se le puso en español un título muy evocador, Cuando el destino nos alcance. Ambas planteaban problemas muy graves de sobrepoblación, de falta de recursos naturales, y especialmente Cuando el destino nos alcance planteaba una solución muy drástica, que era una suerte de canibalismo. Eliminar... Además no estaba en la novela, debemos aclarar. Que además, bueno, en la novela no, aunque había algo, nunca se aclara en la novela del todo qué es lo que es el Soylent Green, pero queda abierta la posibilidad a que pudiera ser un procesamiento de cadáveres. La película, pues, como suele ocurrir, le llegó mucho más fácilmente a la gente, no todos han tenido la oportunidad de leer el libro, y muchos no leyeron el libro también porque venía con diferente título, porque el libro sí estuvo disponible. Sin embargo, esas imágenes catastrofistas de un mundo superpoblado, pues han sido tremendamente efectistas, y yo creo que de alguna manera le han logrado meter un poco de miedo a muchas personas. Ahora, la pregunta sería, ¿llegaremos a eso? Esa es la pregunta. Yo volvería al caso de Malthus, que predijo un desastre poblacional, al caso de las primeras máquinas, que en el siglo XIX se decía que iban a quitar a los trabajadores. Curiosamente, lo que han hecho en algunos casos es generar empleos. Antes no había programadores de computadoras, antes no había expertos en informática, antes no había prospectivos, o ¿cómo se llaman prospectivos? Expertos en prospectiva, llamémosles. ¿Y qué tanto el análisis del futuro es forzosamente catastrofista o establece opciones? Sí, establece opciones, ¿no? Mucha gente, Herman Kahn o Arthur C. Clarke, por ejemplo,
creen en un futuro maravilloso, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para que esto funcione bien. Primero, que se detenga la población, el crecimiento poblacional. Se va a tener que detener el movimiento, el incremento poblacional. En China ya se ha hecho desde hace 20 años y yo estoy seguro que nosotros en Europa y América tendremos que ver que digan que la reproducción sea una forma de criminalidad. Pero eso es más catastrofista todavía que el exceso de población. Pues sí, son cosas a las que se tiene uno que enfrentar. Crecer y multiplicar, sí, pero ¿hasta qué año y hasta cuántos miles de millones? Eso es lo que no dice en el Génesis. Y entonces ahorita a nosotros nos toca dar la respuesta, ¿no? Las bases de Marte. Eso es la cosa que no se puede, porque no hay bases en Marte. Es algo así como decir... Todavía, ¿no? Todavía no hay. Es decir, Todavía. no son los ascensores No a los que tengo- hacías referencia antes. No tengo una tortilla que comer, por lo tanto voy a construir una nave interplanetaria para irme a colonizar la Luna. No es muy viable del todo. ¿Es un chiste? Bueno, ¿a dónde vamos entonces? No te preocupes, ya lo verás, tranquilo. ¿Este es el planeta de Pablo? No, no es el planeta de Pablo. Pablo vive en un planeta desértico. ¿Qué no lo recuerdas, viejo? Ah, no, cuando fui era de noche. Ah, Oye, ¿aquí vamos a ver a Pablo o qué? no tiene nada que ver con Pablo, ¿de acuerdo? Tú conduce. Ah, oye, esto se parece al planeta de Pablo. Se parece mucho al planeta de Pablo. ¿Es un chiste? Pablo tiene 3 árboles en todo el planeta. Esto no tiene que ver con Pablo. Avanza, por favor, bobo. Pero qué idiota eres. Oye, esto está muy tenebroso. Bueno, ¿vamos a ver a Pablo o qué? No vamos a ver a Pablo. Quítame la mano de la pierna. Ah, sí, perdón. No O sea, toques- este tipo de recriminaciones a la carrera espacial, bueno, a la conquista del espacio y a la investigación espacial, se hicieron ya en el pasado. Decía que qué ganábamos con ir a la Luna, qué ganábamos por tener satélites, con lanzar cohetes al espacio. Y creo que estamos viendo lo que hemos ganado. O sea, la cantidad enorme de conocimiento científico que se ha acumulado, de tecnología que se ha generado a causa precisamente de ese afán de conocimiento del hombre, de ir hacia adelante, de buscar. Entonces, pienso que El son... futuro que no nos el imaginábamos. futuro que no nos imaginábamos. El futuro que creímos que no íbamos a alcanzar. Sí. Y esto es quizás el gran problema de la prospectiva. El futuro o la vida, como decía Willy Colón, te da sorpresas. Vamos a una pausa y regresamos. ¿De veras podemos, de veras tenemos los elementos para definir cuál va a ser nuestro futuro o simplemente podemos hacer previsiones razonables para evitar las catástrofes que muchas veces se temen? La salida al espacio se ha planteado como una posibilidad que rechaza Jorge Cubría de que el hombre, no por hambre, sino por la necesidad de conocimiento, busque otros lugares de desarrollo, del mismo modo en que podríamos decir, bueno, dentro de 5000 años se acaba el Sol, se englobará la Tierra, se acabará nuestro planeta y entonces no hay preocupaciones. Hay otras salidas aparte de la búsqueda de la Tierra y de la criminalización de la reproducción, querría creer yo. Bueno, no podemos descartar al proyecto espacial, No, así pero- nada más. Por ejemplo, hay ciertas cositas que pueden ser muy beneficiosas. Hacer ciertas bases que capten al sol, la energía solar, convertir esa energía solar en microondas o en rayos láser, mandarlas a algunos centros que, digámoslo así, procesen o cambien esas microondas y rayos láser y las conviertan en energía eléctrica. Ese es un proyecto muy plausible. Pero estas son algunas cosas que son más bien dirigidas por una cierta élite. Y aquí nos enfrentamos a una cosa muy interesante, la élite. Podemos alimentar a mucha gente, podríamos alimentar a esta cantidad de gente que tú decías, siempre y cuando estuviera bien distribuida la riqueza, pero la riqueza no está bien distribuida. Además, aunque estuviera bien distribuida, tendríamos que detenernos en esa cantidad de personas. Nosotros vemos muy natural
tener hijos, pero no va a ser algo natural, va a cambiar, los valores cambian, la tecnología está cambiando toda la visión del hombre. Para tener una vida feliz, dice Hermann Kahn, que en el siglo XXI solamente muy poquititas personas van a tener trabajo y que la gran mayoría de la gente no va a tener trabajo, pero no se va a necesitar que tengan trabajo, puede haber abundancia. Si la gente que tiene trabajos creativos, puede ver la manera de producir más por medio de los robots, las fábricas robotizadas, y entonces permitir cierta abundancia, en donde el consumismo decrece totalmente. No se necesita ya tanto dinero porque... No existe el mercado tampoco. No existe el mercado. Ese sería el fin del capitalismo. No se necesita controlar a la gente para que compre, como ahorita, sino simplemente controlarla para que no delata a las gentes que van a trabajar y a las gentes que tienen el poder. Ahora, cuando se habla de láseres así y de síntesis de proteínas, que es otra posibilidad de la que se ha hablado para alimentar a la gente, pues se hablaba alguna vez de un filete que era que por cultivo de tejido se hacía gigantesco y uno nada más cortaba su pedazo. Esto parece muy lejano de la vida cotidiana de la gran mayoría de los seres humanos. Yo quisiera retomar un poco lo que tú decías, Héctor, respecto de lo que nos dio la carrera espacial, ese futuro que no nos imaginábamos, a nivel de nuestra cotidianidad, que representó mucho, ¿no? Bueno, algo tan sencillo, Mauricio, como pensar que un reloj como los que cualquiera de nosotros traemos, que incluye una calculadora, un pequeño banco de datos para guardar números telefónicos, parecía imposible. Una calculadora de bolsillo como la que traigo en la bolsa era un sueño imposible. Simplemente, bueno, o muy lejano. Y además no se hizo para eso, no. la carrera espacial es un subproducto. Fue un producto necesario por la miniaturización que requería el construir naves espaciales que permitieran, o sea, el problema básico del lanzamiento era el peso bruto, con los cohetes disponibles en el momento en el que se hizo esto. Entonces había que miniaturizar. Entonces se empezaron a hacer calculadoras cada vez más pequeñas, computadoras cada vez más pequeñas, y todo esto ha dado un salto tecnológico, un brinco que no soñábamos. Yo creo que en ese sentido ha valido la pena. Y ha valido la pena con creces. Amé de la aventura del hombre, porque en el momento en que nuestra especie deje de ser curiosa, inquisitiva y ande buscando respuestas, aunque tenga que viajar muy lejos, ese deseo de conocimientos quizá algún día nos lleve a las estrellas. Pero simplemente a nivel del conocimiento, el conocimiento que se tiene actualmente del cosmos, sin necesidad de ir con telescopios como el Hubble y todos los adelantos que surgieron también como parte de ese deseo de viajar, de llegar más lejos. Sí, me encanta aquello de la Enterprise, ¿no? Viajar osadamente a donde nadie ha llegado. Nadie ha llegado nunca. Sí, la gente pregunta ¿para qué sirve algo cuando no le ve una aplicación muy inmediata? Y esa pregunta no es válida. El conocimiento es lo más útil que existe. Siempre se le encontrará, tarde o temprano, una aplicación práctica. Además, cada vez se le encuentra aplicaciones prácticas más rápido. Antes se hacía un descubrimiento, pasaba mucho tiempo. Hoy en día es muy vertiginoso investigación aplicada. Y lo fundamental de la civilización humana es entender la naturaleza para dominarla. Pero no dominarla sin entenderla. Primero tiene uno que entenderla. Entonces el conocimiento per se es lo más útil que puede existir. Yo quisiera pensar también que nuestro concepto mismo del cambio ha cambiado. Hay quien dice que las cosas de antes ya no son como solían ser
Y el título de la autobiografía de Frederik Pohl se llamaba precisamente La forma en que solía ser el futuro. La idea que tenían del futuro nuestros antepasados ha cambiado radicalmente, y por supuesto el futuro no se parecía a esa idea. Ha cambiado nuestro concepto del cambio y cómo lo manejamos. Vamos a una pausa y regresamos con usted. La realidad en televisión. En el mundo de hoy estamos más informados que en el pasado y tenemos la esperanza de que en el futuro estaremos mucho más informados. Pero al tiempo que se nos da más información, se nos da también muchísima más desinformación, al grado que hay quien habla también no solo de la carretera de la información, sino de la carretera de la desinformación. Tenemos un mar a nuestro alcance. Pensaría yo en Internet, pensaría yo en las distintas ofertas de los medios de difusión. ¿Cómo ayuda esto a conocer el futuro y qué retos nos representa en el mañana esta información, que en el caso, por ejemplo, de la novela de Huxley estaba completamente dosificada en su sociedad, ¿no? Sí, en la novela de Huxley sí, en la primera. Lo curioso de la segunda es que es como si rebatiera la primera novela. Se discute consigo mismo. Se discute consigo mismo, pero de una forma pues muy inteligente y un poco desesperada también, porque empieza a plantear todo lo que el ser humano puede necesitar y no tiene. Hay un tema que a mí me interesa mucho siempre, que es el de la educación, la libertad y esto, ¿no? Entonces, hay un momento, esto era en el año 58, que él dice: ¿cómo es posible que usemos el lenguaje diciendo mentiras? O sea, ni le damos su contenido, ni le damos su contexto, ni les damos a los niños la realidad. Realmente en aquella época, pues no creo que hubiera ningún niño que se atreviera a discutir nada, ¿no? Entonces, eso de alguna forma es el soma. O sea, hay formas de manipulación pues que dan la felicidad, y hay formas de manipulación pues que la castran completamente, que la cortan, ¿no? Plantea Huxley la comparación de dos libros que se habían escrito en los años 30. Sí. El de 1984 de Orwell, en donde se... Sí, el estalinismo, o sea, la presión... Era la crítica al estalinismo, a una sociedad represiva, pero claramente represiva. Sí. Y Huxley creía, en los años 30, que el futuro del mundo no sería como el mundo feliz suyo, sino el futuro del mundo sería como el mundo feliz de Orwell. Definitivamente no pretendía ser profético. Y no faltó gente que cuando llegó el ya lejano 1984, dijo: ya ven, no pasó nada de lo que Orwell decía. La verdad es que el libro cumplía con la misión de advertir a la gente lo que podía ser un mundo dominado por gobiernos totalitarios. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. Y cuidado, algo así podría pasar. Y desde el momento que no pasó, pues queremos pensar que fue una parte considerable de la arena, de los granitos de arena, advirtiéndole a la gente que no cayeran en estos errores y no permitieran que algo así ocurriera. La herramienta básica del manejo de la información es la computadora. Y por supuesto el hijo principal de las computadoras, por lo menos hasta ahora en el cine y la literatura, es el robot. Y el robot es uno de los grandes miedos que mucha gente tiene del futuro, el desplazamiento absoluto de la mano de obra.
Alguien decía lo siguiente: en México una persona dice cuánto dinero voy a ganar el mes que entra. En los Estados Unidos dicen cuánto dinero voy a ganar dentro de 5 años. En el Japón dicen cuánto dinero va a ganar mi empresa dentro de 50 años. Entonces, ante esa manera de pensar de los 3 tipos de personas, uno puede plantearse, ¿puedo robotizar mi industria? En México no, en Estados Unidos difícilmente, en Japón sí. ¿Por qué? Porque va a ser más eficiente. Entonces, hoy en día, muchas industrias que en Japón estaban trabajadas por una inmensa cantidad de empleados, hoy en día las trabaja un ingeniero que maneja a los robots. Entonces eso indiscutiblemente desplaza manos de obra. Entonces al problema de la sobrepoblación y de la pobreza se aúna el problema del desplazamiento de manos de obra, ¿no? Y pues esto es un problema. Efectivamente, es evidente que este siglo que nos tocó vivir es único, ha sido único, es el primer siglo en toda la historia de la especie en el cual los cambios se han dado de una forma tan acelerada, tan rápida, que si en el siglo XIX se medían los cambios en años, ahora los podemos medir casi en segundos y va increciendo. O sea, cada día los cambios se van a dar más rápidamente, cada día el ideal de estar al tanto de todo lo que pasa se vuelve en cierta medida remoto, pero esos cambios a la vez nos afectan y cambian nuestra manera de ver cómo será el futuro. Yo podría comentar que hace 30 años, cuando pensábamos en un viaje como el viaje a la Luna, lo referíamos hasta el año 2000, o el 2000 y tantos, era cuando pensábamos que se iba a llegar a la Luna. Y nos llevamos la sorpresota en 1969 de ver bajar a Neil Armstrong a decir su bien ensayada frase de pequeño salto para un hombre, en fin. El asunto es que ese cambio tan acelerado nos ha llevado a, valga la redundancia, a un cambio total de conceptos. Ya el futuro no lo podemos ver como lo veíamos o como lo veían nuestros padres o nuestros abuelos. De conceptos y de valores, ¿no? De valores, un cambio total de valores. Una cosa muy interesante que señala Herman Kahn es que en el siglo XIX y XX se ha ensalzado inmensamente el trabajo como un valor fundamental. Y nos dice Herman Kahn que nos parece que siempre ha existido este valor como algo fundamental, pero no es cierto. Al contrario, entre los aristócratas en la antigüedad, trabajar era desdorarse, era una cosa muy, muy mala. La burguesía, al llegar al poder, ha establecido el trabajo como un bien fundamental y además la producción en masa, y necesitamos producir más para tener mejores bienes, más bienes y mejores. Vemos que no está bien distribuido todo esto. Si se puede llegar a producir mucho más bienes y por medios mucho más baratos, por medio de la robótica, nos dice Herman Kahn, entonces podríamos tener una abundancia, llenar nuestras necesidades y entonces cambiar totalmente de la necesidad de trabajar a la necesidad de ver cómo ocupar nuestro tiempo libre, cómo hacer que la gran cantidad de población que no sería trabajadora sino mantenida por la pequeña cantidad de población trabajadora creativa, se tendría que ver qué hacer con ellos para que no dieran lata. Entonces, la gente tendría que ver cómo divertirse, cómo entretenerse y vivir en un mundo hedonista. Esta es una visión muy halagüeña del futuro. Bertrand Russell decía que había que darle un salario a todos por no trabajar y a la larga la gente se pondría a hacer algo. Probablemente no trabajar o algo que no llamaría trabajo, probablemente ejercer la carpintería, la ebanistería, el pulido de espejos para telescopios, qué sé yo, lo que cualquiera de nosotros quisiera hacer en un momento dado. Hablar de cambios en los sistemas de poder significaría un cambio
en la avaricia humana, en la esencia humana, y eso es muy difícil. No necesariamente, porque si se tuvieran algunos sustitutos virtuales, imágenes de la realidad virtual, nos enfrentamos a un mundo en donde ya no necesitamos la realidad como la conocemos, sino una realidad mental. La gente puede jugar a que vive. En las vacaciones la gente huye de su entorno. De lo que usted no puede es huir de usted mismo. Nosotros lo que le queremos dar es la posibilidad de que usted huya de usted mismo por medio de la realidad virtual. Y entonces el tipo dejaba de ser sí mismo y empezaba a ser otra persona totalmente diferente durante algún tiempo. Pero tenía que pagar. Tenía que pagar para que pueda eso. Y mientras más dinero tengas, más acceso a la realidad virtual vas a tener. Pero cuando solamente hay una máquina de realidad virtual va a ser muy cara. Cuando haya una inmensa cantidad de máquinas de realidad virtual que ya sean todo muy barato, entonces puedes acceder a esa realidad virtual y ya no se necesitará que sea un negocio. La gente cree en abstracciones. La gente cree en el dinero, grandes extensiones de tierra. Puede empezar a dejar de creer en eso porque ya tiene algo más tangible, que es la realidad virtual, que la está tangible porque la siente en sus sentidos, la tiene con pastillas de endorfina y con pastillas de alguna otra tipo semejante. En fin, es el concepto de realidad. Yo pienso que sí existe la posibilidad, dada la rapidez de los cambios. Digo, no va a ser fácil. Es evidente que no sería un cambio fácil, pero yo pienso que sí se pueden dar cambios que ahorita, en este momento preciso, nos parecerían sumamente drásticos. Nos vamos a una pausa y regresamos con usted. El cambio siempre nos ha generado temor. Uno siempre ha escuchado las visiones en contra del cambio. La fotografía iba a acabar con la pintura, el cine iba a terminar con el teatro, la televisión iba a liquidar al cine, y por supuesto el teléfono iba a terminar con la plaza pública, e internet puede acabar con todo, y la robótica y la genética pueden acabar con todo. Lo que hemos podido ver hasta ahora, en una perspectiva hacia atrás, si me lo permite Jorge Cubría, es que el cambio lo que ha sido siempre liberador. La pintura se liberó de las limitaciones de representar la realidad para ofrecernos el cubismo, lo abstracto, el puntillismo, cosas que pueden o no gustarnos, pero pudieron hacerlas los pintores. El teatro tuvo oportunidades de experimentación, el cine tiene oportunidades de experimentación ahora que no tenía cuando solo aparecía en cine y ahora en televisión. Quizás el cambio no deba darnos tanto miedo. Para terminar, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes, en este marco, ¿qué podemos ver el futuro para el planeta, para nuestro país, para el individuo y para la sociedad? Alentador, desalentador, preocupante, temible
o jubiloso? ¿Pregunta? A todos empezaremos contigo. Mira, me has hecho pensar, había un antropólogo, Marvin Harris, se llama, que este señor decía que si la agresión forma parte de nosotros mismos, de nuestro instinto de una forma total, entonces estamos listos, no hay futuro. Esto lo decía pues a principios del siglo, ¿no? Si no es así, si realmente podemos a través del raciocinio y del conocimiento y de la ciencia controlar todo lo que tenemos, todos nuestros miedos o nuestros instintos, entonces creo que no hay límite para el futuro. Y pienso mirando atrás que cada vez el mundo ha ido mejor, aunque ahora digan que si hay guerras, que si hay esto, que si lo otro, hemos progresado cada vez más desde la prehistoria, desde que empezamos a caminar. Y pienso que el futuro realmente no va a tener límite y cada vez va a ser mejor. Jorge Cubrier. Sí, yo pienso que tendremos un brillantísimo futuro. Hay gente que no lo cree, hay gente que cree que no hay futuro, que todo va mal, pero son pequeñas regresiones. Lo que pasa es que la gente compara, ¿no? Dice, en el siglo pasado decían, llegaremos a 100, por ejemplo. Hemos llegado a 1. Entonces la gente compara los logros con lo esperado y dice, nos faltaron 99, las cosas van muy mal. No, las cosas no van mal, avanzamos un 1, no llegamos hasta el 100. Yo creo que las cosas van muy bien para el futuro, ya no hay tanta agresión como en el pasado. Yo creo, junto con Hermann Kahn, junto con Arthur C. Clarke, junto con muchas otras personas, varias cosas, que la idea de economía capitalista y de esa ambición va a desaparecer. Lo que necesitamos es sobrevivir. Y la tecnología le está dando al hombre la posibilidad de sobrevivir. Además hay una cosa importante, el hombre ha rebasado el conocimiento de lo posible de entender lo que es el mundo. Ya el hombre necesita, para entender cosas como la cuarta dimensión, la teoría de la relatividad y estas cosas, no caben en la cabeza. Entonces lo que se necesita es cambiar de cabeza. Para cambiar de cabeza tenemos a los robots, tenemos a las computadoras. El hombre va a irse computarizando para tener un conocimiento global y los valores van a cambiar. En lugar de ser el valor de la necesidad de tener más y tener más, el hombre va a querer conocer más. Es el fundamento de la civilización. El hombre ha querido entender el mundo para dominarlo. Esa es la civilización. Ahora el hombre ya puede sobrevivir y dominar el mundo. Por supuesto que no todo mundo se va a reproducir, muy pocas gentes por selección de alguien se va a reproducir. Y nos espera también un futuro de longevidad. La ingeniería genética nos está dando la posibilidad de manipular los genes de manera que se controle la vejez y el hombre, en lugar de vivir 90 años, 100 años, pueda vivir cientos de años. En fin, eso sería el motivo para otro programa, pero por ahí va la cosa. Seremos hombres longevos, sabios y cibernéticos. Salomón Basbás. Nosotros estamos en un periodo histórico vital. Pudiéramos decir que somos los conejillos de Indias de la nueva era. Y estos conejillos de Indias, yo espero en el futuro que nosotros veamos un mayor crecimiento de la mente humana, una mayor expansión de la mente humana y por lo tanto una importancia mayor en las cosas que sean verdaderamente trascendentales. Dejar a un lado tantas cosas, como decía Jorge, el poder económico y todo. Veo un futuro muy brillante si se toman las acciones pertinentes en este momento, porque hay que acordarnos que estamos en alto riesgo, es una etapa de alto riesgo, existe la posibilidad de destruir el planeta creo que 7 veces, ya existen las armas. Entonces, creo que tenemos dos opciones del futuro. Una es destruir el planeta y otra crear un planeta mucho mejor para nosotros. Y creo que por las situaciones que están pasando actualmente, vamos a irnos por el lado de seguir adelante y de crecer mucho más. Creo que el futuro del hombre
está a medida del crecimiento de la mente humana y de su desarrollo. Héctor Chavarría. Yo soy de los optimistas. Yo pienso que nos espera un futuro luminoso, que nos esperan muchos retos, muchos problemas, pero tengo confianza en la especie. Tengo confianza en la inteligencia de la especie, a pesar de que a veces la especie se empeña en no parecer inteligente. Y creo que vamos a resolver nuestros problemas y nuestros retos, y los retos que nos depara el futuro, con la misma brillantez que hemos resuelto. Los hemos resuelto en el pasado y los estamos resolviendo ahora. Yo quiero pensar que el hombre, aunque yo no esté para verlo, el hombre, la especie, va a llegar a las estrellas. Algún día. ¿Quién sabe cuándo? A nuestro sistema solar, a nuestros planetas, pronto. En el próximo siglo, tercer milenio, serán las misiones al planeta Marte. Pues muchos de nosotros posiblemente todavía estemos por aquí dando lata y caminando para ver llegar a nuestros congéneres al planeta rojo. Y pienso que ese espacio profundo, a veces atemorizante, ahí está el futuro de la especie. Y claro, por supuesto, en nuestro entrañable, viejo y querido planeta Tierra, la nave espacial Tierra, quiero pensar en las palabras finales de Carl Sagan en Cosmos. Todos somos viajeros espaciales, porque vamos en una misma nave. Muchas gracias, Héctor Chavarría. El futuro, finalmente, no está en manos de nadie más que nosotros. No podemos quizás conocerlo, pero podemos prepararnos para sus peores posibilidades. En todo caso, las principales conclusiones son las de usted. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.